Bienvenidos al programa Hablando de Oralidad, un espacio producido por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil en colaboración con Justicia TV. Es un gusto reencontrarnos en este espacio dedicado al análisis y la reflexión sobre la oralidad civil junto a reconocidos especialistas nacionales e internacionales que nos comparten su experiencia sobre la transformación del proceso judicial y los avances del sistema de justicia. En el programa de hoy nos acompaña el doctor Jorge Hernando Forero Silva, destacado jurista colombiano con una amplia trayectoria en el ámbito del derecho procesal civil. Es doctor en jurisprudencia y especialista en derecho procesal civil por la Universidad del Rosario y actualmente se desempeña como cojuez de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Ha sido integrante de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso, norma que introdujo el modelo de oralidad en la justicia civil colombiana. Además, es docente de reconocidas universidades colombianas, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y autor de diversas obras en derecho civil, entre ellas dedicadas a la aplicación del modelo oral civil. Bienvenido al Perú, doctor Forero, un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias, doctor Bustamante, por la invitación. Muy a gusto de estar en este importante programa. Muchas gracias. Bien, tenemos que hacer una breve pausa y retornamos. Bien, retornamos con esta entrevista al doctor Forero. Doctor Forero, Colombia es uno de los países de la región que ha liderado la implementación de los procesos civiles orales. ¿Nos podría contar cómo se gestó este cambio, esta transformación del proceso civil? Sí, claro que sí, doctor Bustamante. Nosotros tuvimos un estatuto muy bueno, Código de Procedimiento Civil, del año 70, que derogó uno previo, con excelente articulado, con una muy buena estructura de los procesos, pero dada la época, años 70, los avances tecnológicos pues no se veían como ocurre hoy en presente, y duró 40 años en vigencia, y resulta que la ley estatutaria de la Administración de Justicia, que es una ley del año 91, tuvo una reforma muy importante en el año 2008, en la cual de manera imperativa, y dada la congestión que existen en los despachos, los avances tecnológicos, el esquema previamente era escritural. Entonces esta ley estatutaria de manera imperativa obligó a que el Congreso de la República diseñara nuevas estructuras procesales, nuevos códigos de procedimiento, en donde se adoptara la oralidad donde se exigiera a los jueces también cumplir con términos perentorios para ellos y aprovechar también los avances tecnológicos y además unificar procedimientos. Entonces, en acatamiento a esta importante ley estatutaria, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, liderado por el maestro Jairo Parra Quijano, en su momento, empezó a diseñar un nuevo código y se le llama General del Proceso, finalmente, porque este código aplica a los asuntos civiles, familia, pero se extiende también a las otras jurisdicciones, por eso dice Código General, porque el artículo primero de este estatuto dice: este código aplicará para asuntos civiles, comerciales, familia, y asimismo se extenderá y aplicará a los demás procesos de otras jurisdicciones mientras no exista norma que lo regule, e incluso a particulares, como será en el caso de los árbitros. El único caso que no se le puede aplicar absolutamente nada es a los procesos penales. Entonces, en materia laboral, en materia de familia, en materia incluso de lo contencioso administrativo, arbitrales, se extiende para ellos mientras allá no exista una norma que regule esto.
Y se empezó a trabajar el código de una manera muy seria durante varios años, para que finalmente se promulgara la ley 1564 del 2012, del 12 de julio del 2012, diseñando el esquema de la oralidad con avances tecnológicos, reitero, acatando lo que ya había dicho la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Este código fue sancionado el 12 de julio del año 2012, deroga al código anterior, el Código de Procedimiento Civil, queda derogado, los procesos que venían en curso se someterán en lo que faltare al Código General, pero entró en vigencia hasta el año 2016, 4 años después, porque en la norma de vigencia se dice, este código entrará en vigencia en el momento en que el Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa lo diga. ¿Por qué? Porque se necesitaba diseñar las salas de audiencias y toda la parte de las tecnologías. Eso era labor del Consejo Superior de la Judicatura y hasta el año 2016 entró en vigencia en todo el país, no obstante que se pensó que fuera gradual, pero finalmente se analizó que sería un problema gradual porque entraría entonces en algunos distritos gradualmente cuando ya existiera la tecnología y se optó finalmente el Consejo Superior que entrara en vigencia plenamente en el 2016 y ahí empezó la oralidad. Bien, entonces la oralidad fue producto de una modificación del código, de una disposición legislativa. Sí, quedó totalmente derogado el de la escrituralidad para adoptar la oralidad. Bien, en el Perú ha pasado una cosa curiosa porque nuestro código procesal todavía mantiene un sistema escrito, pero los jueces hemos reinterpretado nuestro código para poder aplicar la oralidad y ser un proceso mucho más célere, transparente. En estos 9 años que ya tienen de experiencia con la aplicación de la oralidad, ¿podría indicarnos, doctor Ferrero, cuáles han sido las ventajas, las bondades y las dificultades que han tenido en este proceso de transformación? Claro que sí, doctor Bustamante. Hay muchas ventajas y es la celeridad que se le está dando ya a los procesos. Lo que pasa es que en épocas escriturales no era extraño que una primera instancia se nos demorara 4 años, 5 años, por la escrituralidad, por las demoras y porque no había una norma que le exigiera al juez celeridad en sus decisiones. Eso sí que ha sido bastante beneficioso porque se exige al juez que tiene 1 año perentorio para dictar sentencia una vez notificado el demandado y se puede prorrogar 6 meses más y en segunda instancia 6 meses, también con la posibilidad de prorrogar 6 meses más cuando llegue el expediente. Esto ha generado que verdaderamente los procesos tengan una evolución de celeridad, pero la única forma de contribuir también para que se pudiera hacer de una manera más ágil es adoptando la oralidad y la concentración, porque también se maneja inmediación con concentración, van de la mano y eso permite que se pueda llevar a cabo. Indudablemente que eso ha sido algo muy beneficioso. Antes de la pandemia, es importante decir, las audiencias se hacían presenciales, se diseñaron muchas salas de audiencias y se hacían presenciales, pero vino la pandemia y ya pues tocó adoptar las audiencias de manera virtual. Entonces se diseñaron todas las partes de las tecnologías y hoy en día, digamos, la presencialidad quedó en materia civil de manera muy restrictiva, muy limitada, porque impera es la virtualidad. Eso ha generado algunos inconvenientes, hay que decir las cosas como son. Problemas de conectividad, Colombia tiene mucho sector donde la conectividad no es célere, no es ágil, y problemas también de manipular de pronto la versión de un testigo, porque en la audiencia pues muchas veces se ve que la cultura pues del testigo es estar, digamos, libreteado y eso genera que de pronto la prueba, la inmediación no se garantice plenamente, a pesar de que estamos en cámara. Digamos que eso ha generado un poquito y problemas de conectividad. A pesar de que la norma dice, el estatuto dice que el juez solamente podrá suspender audiencias en los casos que expresamente señale el código, son muy pocos los casos en que el código prevé la posibilidad de suspender audiencias, pero hay muchas suspensiones por conectividad, por fuerza mayor, pues hay que entender que esas cosas también puedan ocurrir. Pero diríamos que la celeridad
sí ha sido algo beneficioso, pero las audiencias virtuales, hay algunas que se justifican, pero me parece que hay audiencias virtuales que deberían ser audiencias que deberían ser presenciales, dada la complejidad, pero eso queda a criterio del juez, indudablemente, a criterio del juez, y así lo dijo la Corte Constitucional. Las audiencias se harán siempre virtuales, salvo casos excepcionales que ya a criterio del juez miremos, pero podríamos pensar un poquito de esa manera el avance del código. Sí. En el Perú nosotros tenemos audiencias que puedo llamarles híbridas, ¿no? Pueden hacerse presenciales, pueden hacerse virtuales, ¿no? Sí. Así es. Nosotros también tenemos la posibilidad de las híbridas, se me escapó decirlo, y hay jueces que lo han hecho, presenciales con virtualidad, pero bueno, eso queda al criterio del juez en todo caso, sí. Bien, tenemos que hacer una breve pausa y retornamos. Bien, nos comentaba usted, claro, que con la pandemia se ha cambiado el formato de las audiencias. Algunos critican que las audiencias virtuales no desmejoran el principio de inmediatez, ¿no? El contacto directo del juez con las partes. ¿Qué opinión le merece al respecto? Sí, yo considero que se atenúa, se desvanece, digamos, la verdadera inmediación. Como juez director del proceso, ha sido un inconveniente. Yo soy de la opinión de que sí la virtualidad es para mantenerla, no podemos erradicarla porque esos avances no se pueden dejar a un lado, pero podría pensarse en eventos donde el juez verdaderamente haga audiencias presenciales. Es mi punto de vista, que el juez verdaderamente las haga, porque muchas veces no podemos generalizar. Hay jueces muy diligentes, muy ágiles en su inmediación y concentración, pero lastimosamente también hay jueces que son bastante, digamos, conformistas. Hay que decir las cosas como son, y se pierde toda esta esencia de la celeridad. No podemos sacrificar el derecho material, pero sí, yo pienso que sí se ha dado un poquito de ese tipo coincidimos en que eso ha generado inconvenientes. Bien, esta transformación del proceso civil obviamente genera cierta resistencia al cambio, ¿no? Tanto de jueces como de litigantes y los abogados. En Colombia ha habido episodios de esta naturaleza y cómo se ha podido solucionar. Sí. Cuando el código se sanciona en el año 2012, desde antes, cuando era proyecto, nosotros los de la comisión redactora asistíamos a eventos académicos por todo el país, organizados por el Ministerio de Justicia, para ir socializando y escuchar propuestas. Ya venía socializándose de antes, pero cuando vino el código año 2012, una de las razones también por la que no entró en vigencia de manera inmediata fue para permitir a que tanto los despachos judiciales como los abogados litigantes fueran conociendo ese cambio, porque sería bastante complejo que de la noche a la mañana empezáramos con nueva estructura. Entonces, esa fue otra de las razones por la que el código tampoco entraba en vigencia inmediatamente, a la par de que el Consejo Superior fuera haciendo toda la infraestructura. Y se hicieron muchos eventos también en los distritos, por todo recorriendo Colombia, para ir socializando, explicando los cambios que se venían. Entonces se trataba temas, por ejemplo, el tema de los recursos, cómo cambió radicalmente, cómo son las audiencias, la preparación de los abogados, de los testigos, de los peritos, porque peritos también tienen que ir a audiencias a responder interrogatorios, cosa que anteriormente el dictamen era plenamente escritural. No, el perito va también a defender su experticio y se garantiza la idoneidad y la imparcialidad y la seriedad de un dictamen. Todo eso ha sido bastante positivo. Pero entonces se hicieron todos estos escenarios académicos durante 4 años prácticamente, para que al llegar el código en plena vigencia en el año 2016,
por lo menos se conocieran los cambios que venían. Y ya después en la experiencia ir analizando los cambios que verdaderamente se vinieron. Entonces para eso se hizo todos esos eventos. Muy interesante, doctor Forero. Para terminar esta interesante entrevista, ¿algún mensaje que pudiera darle a los jueces del Perú que aplican el proceso civil oral? Sí, claro que sí, indudablemente hay que cambiar nuestra mentalidad, porque es de la escrituralidad, para dar paso a la oralidad, ser proactivos, de pronto ingeniarnos los mismos despachos algunas soluciones para darle la celeridad, pero indudablemente que el cambio sí se requiere, y eso materializa la celeridad de verdaderamente cumplir con lo que hemos conocido, que la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz. Pronta, pues todo eso se genera gracias a la oralidad, publicidad, concentración, inmediación, todos esos principios y saberlos adecuar de manera eficiente para unas decisiones más justas y prontas. Indudablemente que el cambio sí hay que hacerlos, indudablemente con las tecnologías como han venido evolucionando. Se necesita, que haya unas muy buenas tecnologías, eso sí es fundamental. Sí. Muchas gracias, doctor Forero, por haber participado en nuestro programa. Asimismo agradecemos a todos los que nos han acompañado y invitarlos siempre a que nos visiten en nuestro programa Hablando de Oralidad por Justicia TV. Muchas gracias, doctor Bustamante, muy amable.